Buenos días, jóvenes de secundaria. Vamos a iniciar un nuevo tema. En este caso es un tema muy bonito, te va a gustar. Es algo que ansía mucho el ser humano, que es la libertad. De hecho, es un derecho. Es un derecho según la Constitución, pero vamos a hablar la libertad en un tanto eh, psicológico, ¿sí? Entonces necesito que estés atento, por favor. Según el diccionario de la Real Academia, la DRAE, dice que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar, eh, sea cual fuere su forma de obrar, y ser responsable de sus actos, sean buenos o sean malos. No es lo mismo libertad con libertinaje, si bien es cierto, siempre se escucha ese dicho. Entonces, siempre se menciona la libertad como algo que tú tienes la facultad de hacerlo, pero tienes ciertos límites, ¿sí? La plena libertad solo funciona cuando hay equilibrio. Veamos, ¿qué es la libertad? La libertad, la plena libertad, la vas a alcanzar cuando encuentras equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre tus derechos y tus responsabilidades. ¿Y qué es el equilibrio? Es la conciencia humana, ¿sí? Las personas desean la libertad, llevar una vida llena de propósitos, elegir libremente un estilo de vida, quieren tener la libertad de elegir, de arriesgarse, de triunfar. Tú, ¿verdad? Tú quieres tener esa libertad de salir, libertad de hacer lo que tú crees que está bien. La libertad, si bien es cierto, es un regalo precioso que nos ofrece una experiencia de liberación y la sensación de que no hay límites, como si la tierra o los cielos o los mares estuvieran a nuestro servicio, ¿verdad? Pero los conceptos de libertad y de liberación han fascinado a los seres humanos. Una de las mayores aspiraciones en el mundo hoy en día es ser libre. Todos los adolescentes quieren ser libres, libres sobre todo libres de los padres. Las personas desean ser libres, de llevar una vida llena de propósitos, de poder elegir libremente, como mencionamos, un estilo de vida en el que ellos, cuando sean jóvenes, decidan qué hacer, o cuando tengan hijos puedan crecer en forma saludable y prosperar en el trabajo, porque nadie quiere ser libre para mal, para empobrecer, para sufrir carencias. No, todos quieren ser libres para prosperar, ¿verdad? En cuanto a la mente, en cuanto al corazón, quieren hacer lo que les plazca, ir donde les apetece y disfrutar de los derechos y privilegios sociales, políticos, económicos. En resumen, quieren tener la libertad de elegir, de arriesgarse y de triunfar. Eso es la libertad. Pero nosotros estamos practicando una verdadera libertad. Veamos qué es la verdadera libertad. La verdadera libertad solo funciona cuando hay equilibrio. Ya dijimos que el equilibrio es la conciencia humana, ¿verdad? Entre derechos y responsabilidades. Responsabilidades referidos a qué, mis? A ver, quiero escucharla. Ya. Mira, las responsabilidades referidos a elegir y a utilizar la conciencia. Yo voy a ser responsable. Soy libre de elegir, soy libre de mi conciencia, soy consciente, ya a tu edad eres consciente, eres libre, pero estos dos aspectos, si los mal escuchas o los malentiendes, puedes contraer deudas mentales, deudas físicas, deudas espirituales, deudas sociales, deudas económicas y deudas políticas. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Es que tú, a ver, cuando hablamos de la libertad, vamos a recordar a un autor, no sé si recuerdas a Cervantes, Saavedra, el que escribió El Quijote de la Mancha, ¿verdad? En la obra, que es una obra fantasiosa, él habla de la importancia de la libertad. Uno puede escribir lo que desee. Él escribió una obra muy reconocida en la que el hombre tenía una super imaginación, daba importancia a la libertad, pero fíjate este detalle, él escribe esta obra cuando estuvo preso. Entonces, algunos, él, bueno, escribe la obra
dando importancia a la libertad estando preso. Algunos no necesariamente necesitamos de esas deudas mentales, físicas, no. Algunos no somos libres de los miedos, libres del que dirán. A veces la enfermedad no nos deja ser libres, o la cárcel, ¿no? Por eso justamente te mencionaba esto, el malentender o el mal escuchar, el saber elegir y la conciencia nos pueden dejar deudas mentales que nos saturan mentalmente, nos desgastan mentalmente, a tu corta edad peor todavía. Deudas físicas, deudas espirituales que están referidos con Dios, en las que solo lo buscas cuando estás o necesitas algo, y cuando crees que todo está bien te olvidas de él y después sientes una deuda y te sientes mal emocionalmente. Deudas sociales, cuando de repente un amigo te ha solicitado que le des una mano y tú te negaste cuando podías y te enteras que falleció, sientes esa deuda social con ese amigo irreparable, ese dolor donde yo pude haber hecho algo y no lo hice. Deudas económicas, y estas deudas económicas van de la mano con las deudas mentales, porque las deudas económicas hacen que te preocupes, que estés pensativo de cómo trabajar, qué trabajar, ya no sabes qué hacer para poder cubrir esas deudas económicas. Y bueno, las deudas políticas, que tanto que las deudas políticas podrían privarte de tu libertad y llevarte a la cárcel. Entonces, el tener deudas mentales, físicas, espirituales, sociales, económicas y políticas, aparte de llevarte a la cárcel, no te dejan ser libre. ¿Por qué? Porque estás sugestionado, estás sujeto a esa preocupación, estás sujeto a ese momento de tensión que hace que tu estado emocional baje. Entonces, el ser humano tiene el poder en sus manos, tiene el poder de viajar, de conocer, de ser tú. Prácticamente tú tienes el poder de ser tú, de ser libre. Quijote pudo escribir la importancia de la libertad cuando estuvo preso. Tú puedes viajar, puedes conocer, pero ¿quién te puede privar de esa libertad? Tú mismo. Tú mismo te puedes privar de esa libertad si es que malentiendes o mal escuchas el verdadero significado de libertad y la confundes. La libertad no es salir cuando yo quiero, la libertad no es salir cuando yo quiero gastar lo que yo quiero, decidir irresponsablemente, porque mira que si tú eliges responsablemente y teniendo conciencia y sin confundir esos términos, te evitas esto y eres una persona libre, libre de viajar, de conocer, libre de ser tú. Pero si malentiendes el elegir, malentiendes la libertad, la conciencia, la responsabilidad y te endeudas, sacas con tarjetas de créditos, probablemente te olvides de los amigos, te olvides, eh, estás muy apegado, ¿no? Muy apegado a ciertos aspectos como son las tarjetas de crédito, a, a como son, por ejemplo, en la parte social, no necesitas de nadie porque tienes ahí a tu familia, tienes ahí una casa. Eso, malentender esos términos pueden generar que al final pierdas tu libertad. ¿Cómo puedes salvaguardar tu libertad? ¿Qué es salvaguardar? Cuidar. ¿Cómo puedes tú cuidar tu libertad? Bueno, hay tres formas. Cuidar de forma individual. Quiere decir que incluye dimensiones físicas y mentales. ¿Cómo es que físicas y mentales, Miss? No entiendo. Bueno, una de las funciones principales de un gobierno, de una institución o de cualquier sistema que tenga la responsabilidad de servir es salvaguardar, promover y garantizar la libertad en tres niveles. Y justamente la primera, la individual, que incluye una variada gama de dimensiones físicas y mentales, desde impedir la tortura, el dolor o el sufrimiento, hasta fomentar el desarrollo y expresión de las personas. Es decir, puedes ser tú libre de expresarte. Son dimensiones físicas y mentales que nadie te las puede impedir porque, como te mencioné, está en la Constitución. Es un derecho. Tienes la libertad también
salvaguardarla a través de los grupos sociales, como sociedades, países, que se demuestra afirmando los derechos humanos, por ejemplo, mediante la justicia y la igualdad. Eres libre, todos somos iguales, hay justicia. Otra forma de salvaguardar tu libertad es la naturaleza, lo que significa respeto total por las leyes naturales firmes y constantes. Esto quiere decir, la libertad a este nivel asegura el derecho de la naturaleza a una vida sin contaminación. Es decir, si yo no contamino, no solamente no me perjudico yo, sino estoy pensando en sociedad, en la sociedad, en mi sociedad, ¿sí? Ahora, hay dos términos que yo quiero que recuerdes, y son estas: la liberación de ataduras, las cadenas de hierro de la opresión y las cadenas de hierro, aún con independencia. Cuando hablamos de cadenas de hierro de la opresión, nos vamos a esos pueblos que todavía no son liberados y que están obligados a todavía hacer o presentar oficios de esclavos, ¿no? Pueblos o en estados de, a eso vamos a considerarlo como cadenas de hierro de la opresión. ¿Por qué? Porque hay opresión, hay un poder por encima de ellos que los obliga a realizar ciertos trabajos y los impide o les limita de su libertad. Sin embargo, aún con independencia existe lo que también llamamos las cadenas de hierro. ¿Y qué son las cadenas de hierro? Son en el momento, la cadena de hierro son las batallas internas que cada uno de nosotros tenemos en algún momento. Por ejemplo, la lujuria, la ira, la avaricia, la violencia, las batallas que están dentro de nuestra cabeza, ¿no? La ira, la cólera, la avaricia, la violencia que tenemos en contra de alguien que nos hizo daño. Esa ira, esa lujuria, esos términos no nos dejan ser libres. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una posible hostilidad, estamos pensando en venganza, en el apego o la mala voluntad, que deben examinarse. Estos pensamientos de lujuria, ira, avaricia, violencia, de hostilidad, de la venganza, del apego, la mala voluntad, deben examinarse bien, con cabeza fría, sentarse, comprender el momento, el contexto y eliminarse. El eliminar todo esto de tu cabecita te hace libre. Tú no tienes por qué, si alguien te hace daño o sufres algún daño, examina el daño, por qué se dio, comprende y elimínalo, quítalo de tu cabeza. Eres adolescente, te peleas con un compañerito, te puso cabe cuando estaba jugando fútbol y de pronto te caíste y te raspaste la pierna muy fuerte y te raspaste feo. Y estás pensando toda la semana en el que cuando llegue el fin de semana vas a juntarte con tus compañeros y piensas ya en vengarte. Toda la semana has pensado en vengarte. Toda esa semana no fuiste libre. ¿Sabes por qué? Porque pensaste en la venganza. Pensaste con mala voluntad. Los accidentes pueden ocurrir. Ahora, si es que es algo intencional, hay formas de actuar. Existe la justicia. Entonces, cuando existan estos pensamientos de lujuria, de ira, de avaricia, de violencia, de hostilidad, de venganza, de apego o mala voluntad, examina, comprende y elimina. Solo eliminando vas a lograr tu libertad. Ahora, si yo considero el apego, es decir, me desapego un poquito de mamá, me desapego un poquito de papá. El separarme de los apegos no quiere decir que voy a dejar de amar o sentirme amado. Acá es dejar de amar, ¿ya? Dejar de amar o de amarse a uno mismo o sentirse amado. Eso no es el separarse de apego, sino es volverse más independiente. Internamente, nuestra conducta hacia el exterior, como somos más independientes, si has escuchado ese dicho, ¿no? Para que tú puedas querer a una persona, primero debes querer de ti mismo. Para tú aceptar a una persona, para poderla aceptarla, tienes que aceptarte. Antes de hacer algo hacia una persona, sea buena la intención, primero la tienes que hacer contigo.
aceptarte tú, quererte tú, amarte tú. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? ¿Con ayuda de alguien? No, eso lo haces tú, de forma independiente, es internamente. Cuando tú te quieras, cuando tú te ames, eres libre. ¿Libre de qué? Libre de repente, libre de envidia, libre de mala voluntad, libre de repente de malos pensamientos y aparte que te eleva la autoestima al volverte independiente, al quererte a ti, el importarte a ti, el amarte tú internamente, independientemente, tu conducta hacia el exterior va a reflejará menos dependencia del resto. Por lo tanto, por naturaleza, vas a ser más amoroso, vas a ser, en conclusión, libre. Una persona amorosa, libre de ataduras, libre de esas cadenas de hierro, libre de esos pensamientos de venganza. Entonces, ese es el tema de hoy, la libertad, que como iniciamos es un derecho que está en la Constitución, sí, pero que es sumamente entenderlo, por más que parezca un tema sencillo, esta partecita de acá es sumamente importante. Cuando sientas esto o cuando tengas estos pensamientos, examina, comprende y elimina. De lo contrario, no podrás estar libre, no podrás vivir tranquilo. Y eres adolescente. Esto más que una clase es como un consejo. Y no solamente es para ahora, sino hasta cuando seas adulto. Cualquier pensamiento negativo, examina, comprende y elimina. Finalmente, como bien mencionaba, no recuerdo el nombre de este pensador, pero decía, tú puedes ir a una tienda y comprar, eres libre de comprar lo que quieras, de gastar tu dinero en lo que tú desees, pero antes de comprar, piensa en ese tiempo que te llevó para conseguir ese dinero. Ese tiempo no fuiste libre porque tuviste que trabajar para conseguir ese dinero. Entonces, ¿vale la pena gastarlo en eso? ¿Vale la pena haber gastado todo mi tiempo, toda mi libertad para esto? ¿Vale la pena de repente acá cuando hablamos, vale la pena las deudas políticas, enfrascarme en deudas políticas, hablamos del lavado de dinero, etcétera, para perder mi libertad, irme a la cárcel? ¿Vale la pena sacar y tener tanto material? Hablamos de muebles, artefactos, etcétera, eh, y endeudarme económicamente y estar después pensando en cómo lo voy a pagar y dejar de disfrutar y empezar a preocuparme. ¿Vale la pena perder tu libertad? No, ¿verdad? Entonces vamos a hacer a partir de ahora esto: examinar los malos pensamientos, comprenderlos y eliminarlos. Y lo que vamos a hacer es ser libres, desencadenar o cortar las cadenas de hierro. ¿Sí, chicos? Entonces esa fue la clase de hoy. Que tengas un hermoso día. Cuídate mucho. Chao, chao.